retomando la clase que dictamos acerca del judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando el Evangelio según San Marcos. Ahora vamos a hablar sobre lo que se encuentra en el final del capítulo 14. Vamos a ir saltando algunos párrafos. Esto porque de lo que vamos a tratar ahora es de lo que aconteció para que pudiera llevarse a cabo el apresamiento de Jesús. Así que vamos a dar lectura de los párrafos que corresponden con esto y vamos a dar una breve explicación de ello. Comenzamos con el capítulo 14 en el versículo número 10. Leo y dice: Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírle se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba ocasión oportuna para entregarle. Luego en el versículo 17 dice así: Llegada la tarde vino con los 12 y recostados y comiendo dijo Jesús: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos de otro: ¿Soy yo? Él les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Pues el Hijo del Hombre sigue su camino según de él está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El texto, bueno, hasta aquí, para explicar un poquito, estamos hablando de lo que estamos aquí leyendo. Lo que dice Marcos recoge el momento en el que va a anunciar Jesús, uno de los que lo va a traicionar, refiriéndose esto al que lo va a entregar. Para poder entender esto, vamos a darnos cuenta de, en primer lugar, de las motivaciones que había en este hombre, Judas Iscariote. Bueno, como sabemos, los discípulos de Jesús venían de Galilea junto con él, junto con Jesús. El entorno de Galilea con respecto de la posición del Mesías era muy particular, era la cuna de la fuerza de una secta judía conocida como los celotes. Estos hombres, que les digo, principalmente tenían esta fuerza doctrinal en Galilea, eran hombres que esperaban la venida del Mesías, pero el concepto que se manejaba del Mesías en aquel tiempo en Galilea era de un hombre que se levantaría contra Roma y vencería a Roma. Ellos ya estaban cansados de la opresión romana. Entonces, toda la enseñanza venía en función de un hombre que los liberaría del imperio romano. Entonces, esta escuela enfatizaba su doctrina, eran los celotes. Y esto tenía particular fuerza en Galilea, de donde van a venir los discípulos. Por lo tanto, todos de algún modo están enajenados con esta idea de la manifestación del Mesías para que ya pueda ser destruida Roma y ya se acaben sus enemigos. Por esto, cuando Jesús llega a Galilea o se manifiesta en Galilea, le es fácil tomar discípulos porque es un lugar que está orientado a buscar la liberación del pueblo de Israel destruyendo a Roma. Por eso cuando Jesús se presenta diciéndoles: aquí síganme, ustedes ahora son mis discípulos, esto es fácil de poder conseguir
dada la doctrina revolucionaria que permea en Galilea a través de esta escuela de los celotes. Por eso es que se les hace fácil seguir a ellos, a Jesús. Lo toman como alguien que efectivamente puede venir a ser el Mesías, porque están lanzando palabras que hablen sobre la restauración de Israel, y en la mente de los discípulos va a vencer al imperio romano. Entonces, esto es lo que está en la mente de Judas, no nada más en Judas. Judas es el más involucrado en este concepto, al parecer. Bueno, el otro que también está muy involucrado en este concepto es precisamente Pedro, también. Les digo, están ellos completamente inclinados con la forma de pensamiento que hay en Galilea con respecto del Mesías, el que los va a liberar de Roma. Con esto en mente, Judas precisamente va a buscar que Jesús se manifieste. Recuerden que también los sacerdotes habían dicho que no se buscara el apresar a Jesús durante los días cercanos a la festividad, porque como tenía muchos seguidores Jesús, se podría provocar una revuelta de parte del pueblo contra los sacerdotes. Entonces, nos damos cuenta que Jesús tiene muchos seguidores, que los sacerdotes tienen miedo de que los seguidores de Jesús causen y se provoque esa revuelta. En la mente de los seguidores es contra Roma. Los sacerdotes definitivamente se están dando cuenta que Jesús está actuando contra la posición de liderazgo de ellos, cosa que no están comprendiendo todavía los discípulos. Ellos tienen la mente de que han entendido que Jesús es el Mesías, pero en el concepto que ellos comprenden del Mesías como el liberador para Israel, que va a ir en contra del pueblo romano, en contra del ejército romano. Los sacerdotes se dan cuenta que la posición de Jesús es contra ellos. Ahora, con esto, entonces vemos esta situación. Jesús, cuando da a conocer lo que va a acontecer, él ya capta que va a perder la vida. Por eso menciona que en este momento que están celebrando Pesaj, él está entusiasmado porque se celebra Pesaj. Es un Pesaj que él ha querido guardar con ellos, porque como les ha mencionado que van a comer el simbolismo de Pesaj junto con él, les hace saber que habrá una transición que en vez de comer Pesaj, lo que se va a comer es la muerte de él. O sea, este concepto, como nosotros lo entendimos en la Parashat Shemini, cuando Aarón y sus hijos no quisieron probar del corbán, del macho cabrío, porque él estaba en luto, es decir, él estaba comiendo, en lugar de comer el macho cabrío, él se abstuvo de comer el alimento del macho cabrío, porque él comió de la muerte de sus hijos, razón por la cual ellos mueren. Entonces, la idea de comer la muerte, o comer el cuerpo de sus hijos, en este caso de Aarón, significa tener una comprensión de la muerte. Esto es lo que está con Aarón. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que ahora van a comer este Pesaj y es la muerte de él, les está diciendo que lleguen a captar y a comprender la razón de la muerte de Jesús a partir de ahora. Entonces, este es un concepto que se recoge de entonces. Obviamente, Jesús está hablando en un tenor, pero los discípulos están comprendiendo otra de la naturaleza mesiánica de Jesús, y Jesús está dando a conocer otro concepto, un concepto más interiorizado, pero no es el concepto más conocido
acerca del Mesías en aquellos días, sobre todo más popular, dado que lo que se necesitaba obviamente era ser liberados de Roma. Entonces Jesús continúa en el versículo 24 diciendo, bueno, continúa Marcos diciendo, y después de haber dicho los himnos salieron para el monte de los olivos, díjoles Jesús, todos os escandalizaréis porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de haber resucitado os precederé a Galilea. No parece, bueno, lo que está describiendo Jesús acá en este relato es que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Jesús con la idea del Mesías que está presente en la mente de los discípulos. O sea, no captan de que el pastor va a ser herido. O sea, ellos están pensando en un Mesías revolucionario, un Mesías que la gente va a levantar, que va a provocar el levantamiento de la gente y que va a provocar una guerra contra Roma y que obviamente van a ser bien librados de esa guerra. Entonces, Judas está impulsando para que esto sea así. Esa es la razón por la cual quiere hacer la detonación de la manifestación ya de Jesús como tal, y es por eso que lo ofrece ante los sacerdotes para que ya inicie este punto final. Él lo está entendiendo, sabe que si esto ocurre, se levantará el tumulto contra el pueblo romano y finalmente se logrará la liberación. Esto es en la mente de Judas, no así para Jesús. Jesús está diciendo, lo que va a pasar es, lo que va a ocurrir es su muerte, y entonces todo va a ser disperso. Todas las ovejas van a ser dispersas porque nada tiene que ver con una revolución externa, sino más bien con una revolución interna provocada a partir de la muerte de Jesús. Así que, ¿por qué van a ser heridas estas ovejas? Es decir, los discípulos, porque van a quedar conmocionados por la muerte de Jesús, y es que nada tiene que ver con el concepto que los discípulos tienen acerca del Mesías. Mas Pedro le dijo, aun cuando todos se escandalizaren de ti, no yo. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pero él más y más insistía, aunque fuera preciso morir contigo, jamás te negaré. O sea, también Pedro, como mentalidad celota, no significa, yo no puedo asegurar que sean celotes, por supuesto que no, sino que en su mente está la idea que los celotes públicamente han manifestado de cuál será la actividad principal del Mesías, y que es la de liberar al pueblo de Israel de Roma. Así que los discípulos, principalmente Judas y en este caso Pedro, esa idea la tienen sembrada en sus mentes, así que saben que la revolución va a empezar y que ellos son hombres de confrontación, y que por lo tanto van a seguir el ideal, a diferencia de lo que Jesús está dando a conocer. Ya, Jesús está hablando de una revolución interna, estos de una revolución externa, así que va a causar confusión en ellos. Otro tanto decían todos, o sea, que todos estaban de acuerdo, o sea, todos estaban en ese mismo tenor. Y llegaron a un lugar cuyo nombre era Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia, y les decía, triste está mi alma hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba, que si era posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino y los encontró dormidos y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, mas la carne es flaca. Y de nuevo se retiró y oró haciendo la misma súplica, y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban sus ojos pesados y no sabían qué responderle.
Y llegó por tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, ha llegado la hora. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me ha de entregar. Bueno, aquí otra vez vamos a recordar que una es la mente de los discípulos con respecto del Mesías y otra es la mente de Jesús con respecto de su papel. Él dice que en oración a Kadosh Baruj Hu, él dice que se va a hacer la voluntad de Hashem. Él reconoce que su muerte se aproxima. Reconoce que va a haber sufrimiento en ello, que es una tremenda prueba la que él va a enfrentar. Y él, obviamente, la naturaleza humana teme de que uno vaya a fracasar en una misión tan importante como la que él tiene. Así que busca tomar fuerzas y esperanza en Hashem, que él no vaya a equivocar el camino y el propósito que tiene, que Hashem le ha entregado. Entonces, él está teniendo un sufrimiento genuino, porque la naturaleza humana definitivamente, aunque él esté anunciando y entendiendo su posición como Mesías, definitivamente es una prueba difícil. Él está convencido de lo que tiene que hacer y que sabe lo que le sucederá también, de tal modo que necesita las fuerzas de parte del cielo. Hace esta oración 3 veces, dice, y en estas 3 ocasiones que va, también vuelve a los discípulos y les haces y los encuentra siempre a ellos descansando. ¿Por qué ellos están descansando? Por la misma situación. Si están a punto de confrontar una guerra, una revolución, la cual es externa, es ahora tiempo de descansar, porque una vez que se abran la revolución, que dé inicio a la revolución, definitivamente ya no va a haber tiempo para ello. Así que los discípulos están pensando en una revolución externa, es tiempo de descansar ahora, más adelante quién sabe si habrá oportunidad. Así que esta es la razón de por qué no están en sintonía, no están sincronizados lo que Jesús está haciendo con lo que los discípulos están haciendo. O sea, Jesús perfectamente sabía cuál es el deseo de ellos de cómo sería la manifestación mesiánica, a diferencia de lo que Jesús entiende como la manifestación mesiánica, una cuestión más interna, una cuestión en la que él tiene que ponerse en coordinación y en sintonía, en sincronización con Hakadosh Baruj Hu, cosa que no hacen los discípulos. Por esta razón es que Jesús perfectamente puede decir: me van a negar, ustedes se van a ir, porque no están entendiendo el mensaje y la posición de Jesús como el Mesías, de lo que él está considerando que es su papel y su propósito de parte del cielo ahora en esta tierra. Continúa el texto diciendo: y en aquel instante, cuando aún estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, y con él un tropel con espadas y garrotes, de parte de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el traidor les había dado esta señal diciendo: a quien besare yo, ese es. Cogedle y conducidle con seguridad. Y al instante llegó y se le acercó diciendo: Rabí, y le besó. Ellos le echaron mano y se apoderaron de él, pero uno de los presentes, sacando la espada, hirió a un siervo del pontífice y le cortó una oreja, y tomando la palabra Jesús les dijo: como contra ladrón habéis salido con espadas y garrotes para prenderme. Todos los días estaba yo en medio de vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Mas para que se cumplan las escrituras, y abandonándole, huyeron todos, y un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse de él, mas él, dejando la sábana en sus manos, huyó desnudo. Bueno, esta reacción que vemos en Pedro, y también en el que aparentemente es el mismo escritor Marcos, con este joven que desnudo huye,
Entonces vemos precisamente cómo la reacción primera de Pedro, que es la de sacar la espada en cuanto ve, o sea, para él ya da inicio esta cuestión de la revolución externa, más cuando Jesús lo detiene y le dice que ahí calme todo, o sea, definitivamente él está confundido. O sea, Pedro está confundido, por eso es que va a terminar huyendo. O sea, ¿qué pasó con esta cuestión de la revolución externa que se iba a dar contra Roma? ¿Por qué los que lo apresan vienen de parte de los sacerdotes? O sea, esto no está teniendo congruencia en la mente de Pedro con respecto de lo que él sabe que va a suceder con el Mesías. Él ya reconoció que Jesús es el Mesías, pero no está cumpliendo con el rol del Mesías según la perspectiva de Pedro, ni de ninguno de los apóstoles. Por esta razón, todos finalmente salen huyendo. Condujeron a Jesús al pontífice, al sumo sacerdote, y se juntaron todos los principales de los sacerdotes, los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta entrar dentro del atrio del pontífice, y sentado con los servidores se calentaba la lumbre. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para hacerle morir y no lo encontraban, porque muchos testificaban falsamente contra él, pero no eran acordes sus testimonios. Y algunos se levantaron a testificar contra él y decían: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho con mano de hombre, y en 3 días levantaré otro, que no será hecho por manos humanas, y ni aún así sobre esto era concorde su testimonio. Porque obviamente lo que Jesús estaba dando a conocer era un nivel de interpretación, o sea, cómo interpretar el significado de la Torá y el significado de todos los mitzvot, de todos los mandamientos y el significado del templo en cuanto a su origen simbólico que tiene la Torá. Obviamente los sacerdotes están más concentrados en la cuestión materialista, en la cuestión de los actos con respecto de los mitzvot. Así que al no haber una acusación con respecto de sus actos, sino más bien de sus enseñanzas, ellos no tienen herramientas para poder enjuiciarlo. Así que no hay un juicio legal del todo, nadie termina poniéndose de acuerdo en los diferentes testigos. Como la Torá dice, deben ser testigos que puedan dar un testimonio que acredite el testimonio de otros testigos anteriores. Pero esto no podía ser, no se podía dar porque legalmente Jesús no equivoca el camino. Lo único que los afecta a ellos, al Sanedrín, es el grado de interpretación o la inclinación en la interpretación de la Torá que tiene Jesús. Esto va en contra de los principios de los sacerdotes. Y esto es de lo que finalmente lo están acusando muchos de los testigos, pero no es testimonio suficiente para que se demuestre que Jesús ha cometido una transgresión pública de alguno de los mitzvot. Es un nivel en la interpretación, como hay tantos maestros en Jerusalén hablando de todo ese significado. Así que, como tal, a Jesús el Sanedrín no encuentra cómo castigarlo, cómo enjuiciarlo. Y levantándose en medio, el pontífice, Cohen Gadol, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué es esto que testifican contra ti? Él se callaba y no respondía palabra. De nuevo el pontífice le preguntó y dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Y el pontífice, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos contestaron ser reo de muerte. Comenzaron a escupirle
y le cubrían el rostro y le abofeteaban diciendo: profetiza, y los criados le daban de bofetadas. Bueno, finalmente existen acusaciones directas sobre Jesús para, número uno, como que él se exprese como el Mesías para Israel. Obviamente este es un cargo que legalmente tiene que ser ungido por los profetas, por los sacerdotes, para que este cargo sea oficial. Otra vez dentro del contexto del judaísmo del Segundo Templo, más en lo que Jesús se ha concentrado completamente en cuanto a la doctrina, es en la de ser una lucha interna, que el Mesías viene, que en el papel del Mesías que él está manejando, viene para provocar una revolución interna, una revolución en la que el cuerpo de la persona va a subir a un grado espiritual. Por esto es que dice él que va a destruir el templo, mas en 3 días lo levantará. Significa entonces que está hablando de una fuerza interior que va a provocar un resurgimiento en la persona, en su mente, en su cambio de vida, en sus hábitos, en su apego al cielo. Esto es de lo que está hablando Jesús. Ese es el papel en el cual él se considera como rol del Mesías, no en una revolución externa, sino en una revolución interna. Entonces, él acepta esto ante sí. O sea, otra vez, obviamente, el pueblo, los sacerdotes, están queriendo encontrar la culpabilidad de Jesús como el Mesías al decir que él es un Mesías, que viene entonces a luchar contra Roma. Esto es el cargo que van a encontrar los sacerdotes, porque el pensamiento de los judíos en aquella época era de que el Mesías tiene que venir y luchar contra Roma. Al final de cuentas, los Coanim están sometidos al pueblo romano, por lo tanto, encuentran que hay una transgresión en Jesús suficiente para poder castigarle, que él dice ser el Mesías, obviamente desde el punto de vista de Jesús. Él es el Mesías como una revolución interna, más los sacerdotes y los demás oyen que está fomentando una revolución externa. Obviamente lo van a encontrar culpable, pero no están hablando del mismo tenor, porque para Jesús está muy claro cuál es su papel como Mesías, y para los sacerdotes y el pueblo está muy claro cuál es el rol del Mesías. No hay pues puntos intermedios entre ambos, ¿no? O sea, no hay coincidencias en ningún tipo. Por esta razón es que el juicio es completamente legal de acuerdo a las creencias del judaísmo del Segundo Templo. Jesús no se sale de su rol, él está concentrado en entender cuál es su papel y cuál es el significado de su vida, el significado de lo que también va a ser su muerte y el significado de la trascendencia que tendrá esta muerte para provocar la revolución interna, uno, en sus discípulos, que hasta ahora no lo ven, pero que va a provocarlo finalmente, porque esto es lo que Jesús dijo cuando estaban en la cena de Pesaj: reflexionen en mi muerte. Cuando les dice, ahora este es mi cuerpo, cuando les dice esto en la cena de Pesaj, les repito, está significando que vamos a comer su muerte, es decir, que vamos a reflexionar acerca del significado de su muerte, como le ocurrió a Aarón cuando dijo que él reflexionaba que de la muerte de sus hijos cuando ofrecieron el fuego extraño. Él reflexionó y por eso no comió del macho cabrío, sino que se mantuvo en ayuno, porque él estaba haciendo el verdadero sacrificio, y el verdadero sacrificio fue la muerte de sus hijos. Reflexionando esto es lo más importante para Aarón, es lo que compartió Jesús con sus discípulos, y no solamente entonces, sino
para la posteridad, que todos reflexionemos en el significado de la muerte de Jesús. Finalmente, y estando Pedro abajo en el atrio, llegó una de las siervas del pontífice y viendo a Pedro a la lumbre, fijó en él sus ojos y le dijo: tú también estabas con el Nazareno, con Jesús. Y él le negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que tú dices. Y salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Pero la sierva, viéndolo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: este es de ellos. Y él de nuevo negó. Y pasando un poco, otra vez los presentes decían a Pedro: efectivamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Pero él se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre que vosotros decís. Y al instante por segunda vez cantó el gallo, y se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3, y rompió a llorar. Bueno, con esto termina precisamente en donde se confirma lo que Jesús le había advertido a Pedro. Naturalmente, Pedro va a negar tener algo que ver con Jesús, porque lo que le espera, ya se dio cuenta de lo que le espera a Jesús, y él no está preparado para una prueba así. O sea, es por eso que lo niega. O sea, sabe lo que le va a pasar a Jesús ahora, dado que lo han encontrado como un incitador contra el Imperio Romano, no a la manera en que la multitud lo apoye como se pensaba que sucedería. Así que la muerte de Jesús era segura, y segura con mucho sufrimiento, porque había que poner como ejemplo contra todos estos traidores a Israel, o traidores al Sanedrín, de lo que sucedería si alguien se levanta desde esa posición contra Roma. A él lo van a encontrar como sospechoso, pues también es Galileo. Como les digo, pues en Galilea existía mucho la doctrina. La mayoría de los galileos tenían como doctrina fundamental ya la esperanza del Mesías, un Mesías que vendría a luchar contra Roma y que vendría a liberar del yugo romano al pueblo de Israel. Entonces, para cualquiera es completamente lógico que un Galileo esté siendo respaldado por otros más Galileos. Pedro lo niega las 3 veces, tal como lo dijo Jesús. Eso revela que para nada tiene que ver el concepto que se manejaba en Galilea del Mesías redentor y liberador y salvador para el pueblo de Israel del yugo romano, que sea salvado el pueblo de Israel del yugo romano. No tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, que es una revolución interna. Con esto completamente se da a conocer que ni por asomo tiene idea de lo que Jesús ha estado hablando, y de toda la misión y todo el mensaje que él de Jesús ha estado oyendo. Lo ha entendido de forma completamente diferente a lo que Jesús le está ocurriendo en ese instante, en ese momento. Así que sí, obviamente para ellos, para los discípulos de Jesús mismo, les costó trabajo entender la misión y el propósito de la muerte. Esto lo van a poder meditar y pensar con el paso del tiempo, y finalmente van a captar el mensaje y la esencia de la muerte de Jesús y el papel que como Mesías él estaba representando. Nada que ver con el sentido común del papel del Mesías de aquella época. Entonces, de igual modo, ¿no? A la fecha, seguimos esperando nosotros un Mesías, los judíos seguimos esperando un Mesías que tiene que ver con la liberación de, por ejemplo, el estado de guerra en el que vive nuestro pueblo hoy en la actualidad en estas tierras en el Mediterráneo. Pero obviamente no tiene que ver con eso el Melech HaMashiach, el Mesías que Akadosh Baruj Hu va a enviar a esta tierra. Es una revolución interna.
Imagínense que impacte nuestras vidas, nuestro interior. ¿Cuánto cambio no se generará en el mundo si ocurre la manifestación del Melech HaMashiach en nuestras vidas? Que nuestras propias vidas sean elevadas a un grado profundo de espiritualidad. Si acabarán las guerras, si solamente habrá paz y armonía, shalom, etc. Entonces, siempre nosotros hemos, en el sentido más profundo y real y verdadero de la Torah, siempre se ha hablado de una salvación interna, de un mensaje interno que cause y que provoque nuestra superación, nuestra entrada al Olam Haba. Sin embargo, por este rol que muchas veces nuestros maestros juegan con respecto de poder materializar cada uno de los conceptos de la Torah, en lugar de encontrar el simbolismo de ello, terminamos nosotros desviándonos en la espera de un redentor para nuestro pueblo, de un salvador, de un Mesías conquistador que venga a brindarnos la paz. Por supuesto que sí, esto es lo que esperan todos los pueblos del mundo. Si nosotros tenemos la misma espera, pues ¿en qué nos diferenciamos de ellos? Nosotros estamos hablando de una manifestación interna del pueblo de Dios. No puede ser el pueblo de Dios un territorio y la gente que vive en ese territorio. Estamos hablando de una cuestión interna en la que al sacar todo de contexto, como le ocurrió a nuestros sabios desde la antigüedad y hasta hoy en día, los pueblos, el concepto de pueblo o naciones que hoy en día se manejan está circunspecto a una cuestión política, como si se tratara de esto. El pueblo de Hashem está compuesto de gente que está liberada, de alguien que ha tenido una fuerza interior que ha surgido desde sí y se ha superado. Este es el pueblo de Hashem, una cuestión de sincronización en nuestra mente, no una cuestión de genética, una cuestión racial o una cuestión humana, no, para nada. Entonces, esta es la idea real que nosotros tenemos del Melech HaMashiach, y esto es lo que Jesús está compartiendo en estos días. Me parece bastante notable lo que Jesús está dando a conocer desde entonces. Pero obviamente también sabemos que hay principios dentro de nuestras cortes de justicia. Para que alguien sea nombrado como el Mesías de Israel, tiene que haber, de acuerdo a las pautas halágicas, de acuerdo a las pautas de la Torá, una mención de ello y un reconocimiento de ello. Mientras puede ser una cuestión interna, más tiene que haber una posición halágica que finalmente le dé validez a ese Mesías, definitivamente. O sea, yo no estoy diciendo, porque no es posible, que Jesús sea el Mesías. Más bien nos muestra el camino de la posición y desarrollo que él tuvo, en el que se encuentra en una posición privilegiada de la parte del cielo. Esa es la que yo comparto. Yo comparto una posición privilegiada delante de Akadosh Baruj Hu a través de nuestro desarrollo en nuestro apego a Hashem. Esto es lo que reconozco en Jesús, esto es lo que yo veo, esto es lo que el judaísmo a nivel profundo ha enseñado desde hace mucho tiempo, pero siempre se ha puesto más bien la mirada en esta cuestión materialista, nacional y política. Y de eso no se trata lo que dice la Torah. Pues bueno, por hoy es todo. Nos veremos para la próxima con la ayuda del cielo. Shabbat Tov.